¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo o escuchando en este mensaje. Gracias a todos por estar nuevamente con nosotros en esta serie de predicaciones de nuestra plataforma digital Equípate. Gracias a todos los que se han suscrito ya a nuestra página, a este canal, a las diferentes redes sociales que estamos manejando con varios contenidos, y próximamente tendremos todavía más sorpresas para ustedes aquí en Equípate. Nuestro propósito pues es proveer de recursos y de crecimiento espiritual a todos nuestros oyentes. Muchas gracias a los que nos apoyan con sus ofrendas, con sus donativos. Gracias, que el Señor les bendiga mucho y el Señor les multiplique. Bueno, pues vamos entonces, hermanos, a nuestra tercera historia en esta serie de predicaciones titulada Belén, donde estamos viendo algunas historias que la Biblia narra acerca de esta ciudad de Belén, historias que sucedieron en esta ciudad de Belén y que desencadenarían en el nacimiento de Cristo en esta ciudad de Belén. Así es que nada es casualidad en la palabra de Dios, nada está escrito al azar, todo está bajo un propósito de parte de Dios, y las cosas que han sido escritas, como dice Pablo, fueron escritas para darnos testimonio de lo que Dios estaba haciendo para nuestra salvación, para nuestra redención. Vamos a orar y empezamos con nuestra tercera historia, que se trata de David. Padre, muchas gracias por esta mañana, gracias por esta tarde, Señor, por tu bendición, Señor, de poder abrir tu palabra con libertad, poder escuchar tu palabra y poder saber, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque estas historias, Señor, nos dan un testimonio de lo que tú hiciste por nosotros en nuestra vida eterna, pero más allá, Señor, nos comprometen estas historias también para que nosotros podamos ser testigos de lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz y por la vida eterna que nos has dado, Padre. Permite que cada uno de nosotros podamos entender esta responsabilidad y convertirnos en esos testigos que el Evangelio requiere en esta presente generación. Gracias, gracias por este tiempo. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos, hemos dicho en las pláticas anteriores de esta serie que este mes de diciembre el nombre de Belén se escucha por todos lados. Hay canciones que hablan de Belén, en tarjetas de Navidad, en mensajes, en muchas iglesias se habla acerca de Belén. Y todas las personas, o por lo menos la mayoría de las personas, saben que cuando se habla de Belén, nos estamos refiriendo a la ciudad donde nació Jesús en aquella primera Navidad. Ya vimos dos historias que se entrelazan entre sí y que se llevan a cabo en esta ciudad de Belén. La historia de Jacob y Raquel, la historia de Booz y Ruth, son dos historias en las que parecería, hermanos, haber dolor solamente. Sin embargo, se manifiesta también el propósito del plan de Dios que se trazaría por los siguientes siglos. Hay mucho tiempo de diferencia entre una historia y otra, pero el plan de Dios así es. Los tiempos son de Dios. Hay cosas que nosotros no entendemos en nuestra generación y quizás generaciones posteriores a nosotros las entenderán. Hay cosas que yo no entiendo a lo mejor de mi vida, ¿verdad? Pero a lo mejor hubo en mis generaciones anteriores una causa, una razón por la cual ahora estoy predicando la palabra de Dios. Así es que no sabemos, hermanos, pero sí tenemos que aprender a confiar en que todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, tiene que ser dentro del plan de Dios. Hablamos de Jacob y de Raquel, hablamos de Booz y de Ruth, y llegamos a esta historia, la tercera historia de esta serie, que es la historia de un joven llamado David, que se convertiría en rey.
Por supuesto, pasaríamos mucho tiempo hablando de todas las grandes hazañas de David, ¿verdad? Desde que mató al gigante, desde que se enfrentó a los filisteos hasta que se hizo rey. Y por cierto, llegó a ser el más grande rey de Israel registrado en la palabra de Dios. Pero hoy vamos a hablar solamente de lo que pasa en la ciudad de Belén. Vamos a enfocarnos en Belén para enlazarlo con las otras dos historias que hablamos en las pláticas pasadas. Bien, Boz y Ruth, de los que hablamos hace 8 días, son los bisabuelos de este jovencito llamado David, como vimos la vez pasada. Y la historia se desarrolla precisamente en esta misma ciudad de Belén, donde suceden tres eventos que marcarían la vida de David. Y no solamente marcarían su vida, sino que definirían el futuro del linaje real, del que muchos años después llegaría el nacimiento de Cristo. Se tiene que establecer un linaje real. Se estableció una nación en la historia de Raquel y de Jacob. Se establece un pueblo del cual iba a descender este hombre llamado David. En la historia de Ruth y Booz vemos un reflejo, un tipo, un ejemplo de lo que sería la redención que este Jesucristo, que este niño nacido en Belén vendría a darnos. Pero entonces tiene que haber un linaje real en medio de todo esto. Y es precisamente aquí donde entra la historia de David. El contexto histórico para esta historia de David, para esta escena, este primer evento, es que la nación de Israel quería un rey. Ellos estaban siendo gobernados por profetas, por jueces que Dios había puesto, y Dios directamente era el que gobernaba sobre ellos. Pero ellos quisieron un rey como todas las naciones alrededor de ellos y le reclaman a Dios y les dicen que ya no quieren que sea Dios el que los dirija y que los gobierne por medio de un juez. Ahora ellos quieren, como todas las demás naciones, un rey. Y les concede, Dios les concede este capricho, advirtiéndoles de lo que iba a suceder cuando ellos tuvieran un rey. Ellos no quisieron escuchar a Dios y quisieron su rey. Dios les manda un rey. Seleccionan a un hombre primero llamado Saúl, hijo de un hombre llamado Cis, que curiosamente, entre comillas, ¿verdad? Dice la Biblia que era de la tribu de Benjamín, descendiente directo de aquel niño que nació en Belén Efrata y que su madre Raquel murió en el momento de darlo a luz. Bueno, un descendiente directo de ese Benjamín sería este hombre llamado Saúl. Vamos a ver la historia en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, este es el papá, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Un hombrezote, un hombre alto, muy alto, de muy buen parecer. No había otro más hermoso. Era un Adonis, ¿verdad? Era un hombre sumamente atractivo. Originalmente el llamado de parte de Dios fue para un descendiente de ese niño cuya madre había muerto al nacer en Belén. Dense cuenta de esto. Para él estaba designado ese linaje. Sin embargo, la historia de Saúl nos cuenta acerca de un hombre que después de sentirse insignificante, porque él no quería saber nada de reinados, él se escondió, inclusive él no quería saber nada de esto, pero después aceptó su destino. El problema es que cuando aceptó su destino se volvió altivo, se volvió orgulloso, se volvió desobediente a Dios, rebelde, por lo cual Dios lo tuvo que desechar. Hermanos,
Esto es muy importante para nosotros. La Biblia dice que Dios nos ha convertido a nosotros a través de Cristo, un linaje real. Y como linaje real tenemos una responsabilidad que cumplir dentro del reino de Dios. Pero muchos cristianos, al volverse negligentes, desobedientes, rebeldes, orgullosos, han rechazado esta bendición que Dios les ha dado. Dios le tuvo que decir a Saúl: lo que a ti te tocaba, el reinado que a ti te tocaba, lo he quitado de ti y se lo he dado a alguien mejor que tú. Hermanos, qué palabras tan duras, qué palabras tan fuertes cuando desobedecemos lo que Dios nos ha mandado hacer. Si tú no lo haces, si tú no lo quieres hacer, el plan de Dios no se va a detener. A ti te va a hacer a un lado, nos va a desechar, pero el plan de Dios va a seguir adelante. Así es que después de varias situaciones difíciles que serán tema para futuras pláticas, Dios debe de tomar la decisión y le dice a Samuel que tiene que desechar a Saúl. Y así llegamos al primer evento de esta historia. El primer evento en la historia de David es un antecedente de dolor. Es un antecedente muy parecido a las otras dos historias que vimos en los temas anteriores. Hay un antecedente, hay un elemento de dolor. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás? Había dolor, había lágrimas. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Samuel ya se había encariñado mucho con Saúl, hermanos. No solamente por la amistad que se trabó entre ellos, sino porque Saúl representaba la continuidad del plan de Dios, siendo que Samuel ya estaba viejo y sus hijos no eran precisamente un ejemplo para poder ser los que siguieran adelante con el ministerio. Así es que Samuel se encontraba muy descansado, sabiendo que Dios ya tenía a Saúl para ser su relevo y que ya los problemas se iban a terminar. Samuel se sentía muy agradecido con Dios por un lado y emocionado también de ver cómo el plan de Dios se iba desarrollando. El pueblo ahora estaba contento porque tenían un rey y esto ya no le representaba más problemas a Samuel. Sin embargo, cuando Samuel recibe la orden de parte de Dios de desechar a Saúl, se convierte en un grande conflicto para el profeta nuevamente. El pueblo de Israel lo iba a volver a presionar a Samuel. Lo iban a criticar por quitar a Saúl. Su vida misma se ponía en riesgo y seguramente por la mente de Samuel cruzó la idea del fracaso, de la derrota y de la vergüenza. Aún así, Samuel sabía que debía de obedecer a Dios, a pesar de que le causaba dolor, a pesar de que Samuel tuviera que llorar. A Samuel no le agradaba mucho la idea de tener que ir a buscar un sucesor porque entendía los conflictos sociales que se iban a desatar y que la situación entre dos reyes conviviendo al mismo tiempo iba a ser muy, muy complicada. Así que Samuel lloraba por Saúl, pero también lloraba por él, porque él se sentía temeroso, se sentía ya viejo, se sentía que no iba a poder con la misión. Así es que el primer evento, hermanos, que vemos en la historia de David es un antecedente de dolor. Y como hemos visto en las historias anteriores, también han empezado con un momento de dolor. Raquel perdiendo la vida en Belén al dar a su hijo, dar a luz a su hijo Benjamín. Ruth, después de perder a su esposo y a su suegro, regresó prácticamente a pedir limosna a Belén.
Pero lo maravilloso del plan de Dios es que siempre que estamos alineados con Él y en su camino, hermanos, los eventos de dolor, los eventos que nos causan tristeza, los eventos que nos causan incluso vergüenza, Dios los puede convertir en victorias. Y Dios puede ser honrado a través de nuestras vidas bajo cualquier circunstancia. Por eso, cuando Isaías describe el ministerio de Jesucristo, del Mesías, dice en Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura a la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Hermanos, muchas historias de la vida cristiana empiezan con un antecedente de dolor. Pero al igual que estas historias que estamos viendo que sucedieron en Belén, fueron cambiadas en historias de victoria y de alabanza a nuestro Dios. Así llegamos al segundo evento. El segundo evento en esta historia de David es la selección, el proceso de selección de David. Después de llorar Samuel mucho y a lo mejor en contra inclusive de su propia voluntad, pero obedeciendo en primer lugar la voluntad de Dios, Samuel obedece y desciende del lugar donde habitaba en Ramá y desciende a la ciudad de Belén. Los pobladores de aquel lugar se turbaron, por supuesto, se inquietaron al ver que un personaje de la talla del profeta Samuel llegara a su ciudad. Esto solamente podía representar que algo grande iba a suceder en ese lugar. Los pobladores inmediatamente le preguntaron a Samuel si su regreso, si su venida a la ciudad de Belén era en paz. Y Samuel los tranquiliza, ¿verdad? Les dice, sí, no se preocupen, vengo en paz. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor junto con ustedes. Vengo a estar un tiempo con ustedes, a ofrecer un sacrificio. La historia completa está en 1 de Samuel capítulo 16. La pueden leer con calma después todos los detalles. Pero la historia dice que se dirige a la casa de un hombre llamado Isaí de Belén. Y le dice que viene a ofrecer sacrificio con él y con su familia. Para esto le pide que estén todos juntos y le pide a Isaí que le presente a sus hijos. Y así es como empieza el proceso de selección. Capítulo 16 de 1 de Samuel, versículo 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos de Isaí, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel le dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. David es escogido, hermanos, en un proceso de selección al cual originalmente ni siquiera estaba invitado.
Samuel seguramente ya estaba medio enfadado porque seguía teniendo en mente a Saúl y sus características y buscaba uno igual o más o menos parecido para que el pueblo no viera tanta diferencia. Así es que cuando ve al primer hijo de Isaí, Eliab, ¿verdad? Que era muy alto también y era hermoso, era bueno. Dijo, con este doy el gatazo, ¿verdad? Este va a ser el nuevo rey y la gente va a estar contenta. Pero Eliab no fue escogido por Dios, ni los siguientes que también eran fuertes y que eran hombres de guerra. Al igual que los protagonistas anteriores de las historias que hemos estado estudiando, hermanos, Dios tenía que escoger a alguien que no tuviera características físicas especiales, sino un corazón dócil que pudiera ser sensible a los planes de Dios. Y entonces viene aquí el tercer evento, el momento del ungimiento de David. Una cosa es ser seleccionado y otra es el momento en que el aceite del Espíritu Santo es derramado sobre ti. David pudo haber rechazado ese privilegio a pesar de que ya había pasado el proceso de selección. Dice el versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ya no sabemos si se quedó a comer o no. Se levantó y se fue. Ese momento en que Samuel, hermanos, toma el cuerno de aceite, debió haber sido algo sobrecogedor para toda la familia. Samuel no había dicho claramente cuál era el verdadero propósito de su visita. Solamente dijo que venía a ofrecer un sacrificio y estar ahí con la gente de Belén. Aparte de eso, Samuel traía la encomienda de ungir al que sería el nuevo rey de Israel y sobre quien Dios establecería un pacto del linaje real que duraría para toda la eternidad. Tenemos una nación, Jacob y Raquel, tenemos una historia de redención, Ruth y Booz, y ahora tenemos una historia del linaje real, de donde tendría que nacer el Salvador. Así es que antes de la comida está Isaí con sus hijos. Todos estos muchachos, bisnietos todos de Booz y de Ruth. Se levanta Samuel de la mesa y va a donde dejó sus cosas. Todas las miradas están puestas en él y sin duda, sabiendo de quién se trataba, todos se pusieron algo nerviosos. ¿Qué va a hacer Samuel? ¿A qué va por sus cosas? Cuando ven que Samuel saca de su morral un cuerno de aceite, todos saben exactamente lo que eso significa, porque lo habían hecho, lo habían visto hacer antes, unos años atrás, cuando Samuel tomó ese mismo cuerno de aceite para ungir a Saúl. Ellos habían estado seguramente ahí presentes en ese momento. Así es que cuando ven que Samuel vuelve a sacar ese cuerno de aceite de su bolsa, todos ellos pensaron, Samuel va a elegir a un nuevo rey para Israel. Y Samuel se para delante de ellos, pone su mirada sobre el grandote Eliab, después se queda viendo a Abinadab, después voltea y se queda viendo a Sama y a cada uno de los hermanos. Y repentinamente se queda viendo fijamente al más pequeño de ellos. ¿Puedes ponerte, hermano, hermana, por un momento, echando a andar tu imaginación, en el lugar de David? Isaí, su padre, se queda de una sola pieza. Los demás hermanos contienen la respiración cuando ven a Samuel que va pasando enfrente de ellos con el cuerno de aceite. Y de pronto ven que Samuel se queda viendo fijamente a su hermano
menor, a David, y viéndolo fijamente, destapa su cuerno de aceite, se acerca a David y empieza a derramar ese aceite sobre la cabeza de David. En ese momento, hermanos, David pudo haber salido corriendo. David pudo haber dicho, no, Samuel, ¿sabes qué? Mira, mejor alguno de mis hermanos. Escoge a otro de mis hermanos. Yo soy el más chico, yo soy el menos indicado. Yo tengo mucho trabajo. Dejé a mis borreguitos solos. Tengo un partido de fútbol pendiente por jugar. No puedo, no tengo tiempo ahorita. Tengo mucho trabajo. Tengo a la novia. Pudo haber puesto 1000 excusas, como las que ponemos nosotros cada vez que el Señor nos llama a trabajar, cada vez que el Señor nos llama a servir, y empezamos a decir, no, a mí no, pastor, mejor manda aquel o manda aquella, yo no sé, yo no estoy preparado, yo no tengo conocimiento. Si Dios está mandando al pastor, al líder, a quien Él está mandando a que te invite, a que te haga la invitación, porque Dios te escogió a ti. Y esto, hermano, lo tenemos que entender como cristianos. No somos los pastores necesariamente los que escogemos a la gente. Es Dios. Cuando tienes algún trabajo dentro de la iglesia, cuando hay un ministerio dentro de la iglesia que se tiene que realizar, los pastores oramos. Por lo menos ese es el proceso natural. Oramos, Señor, ¿quién? Y de pronto en tu mente como pastor empiezan a pasar personas, empiezan a pasar rostros, empiezan a pasar cualidades. Y este mismo proceso de selección que Samuel hizo delante de Isaí con todos sus hijos, es el que pasamos todos los pastores todo el tiempo. Cuando se trata de invitar a alguien a realizar una obra en el ministerio. Estás orando, Señor, ¿a quién pongo en este ministerio? Necesito, Señor, cubrir este lugar porque necesitamos trabajar con la gente de esta manera. Y estás orando y empiezan a cruzarse nombres y empiezan a pasar rostros por tu mente. Y tú dices, yo creo que este hermano es. Y de pronto sientes al Espíritu Santo que te dice, no, este no es. Síguele pasando la lista. Y ahí está repasando y repasando. Y a veces es un proceso, hermanos, que nos toma días, meses. Años inclusive. ¿A quién, Señor? Pero de repente el Espíritu Santo, en medio de esa lista que va pasando en tu mente, en medio de todas esas imágenes de rostros que van pasando en nuestras mentes, el menos indicado, el menos favorecido, del que quizás esperamos menos, de pronto el Señor te lo empieza a hacer así. Te lo empieza a marcar, a marcar, a marcar. Y tú dices, no, Señor, este no. Y le das la vuelta y sigues pasando otros y este regresa otra vez. Y está palpitando en tu mente. Y dices, no, Señor, este no está capacitado, es irresponsable, este no tiene las cualidades, este no es el que necesito. Y lo vuelves a quitar. Y sigues poniendo nombres y pasando rostros. Y de pronto otra vez este vuelve a aparecer. Hasta que llega un momento que dice, Señor, si tú lo estás llamando, si tú lo has escogido, Señor, capacítalo, entrénalo y prepáralo. Porque va a sufrir. Porque cuando aceptas un desafío de parte de Dios, hermanos, como hemos visto, va a haber eventos que te van a hacer sufrir. Va a haber eventos que te van a hacer llorar. Va a haber momentos en que te vas a sentir despreciado, en que te vas a sentir hecho a un lado. Va a llegar momentos en que te vas a sentir triste. Pero si Dios te escogió, Dios te va a fortalecer. David pudo haber puesto 1000 excusas, hermanos, como las que nosotros ponemos. Pero David no lo hizo. Por eso, esta es la gran diferencia. Por eso a David se le conoce como al hombre conforme al corazón de Dios. David no fue perfecto.
David cometió muchos errores. David se equivocó muchas veces. David tuvo miedo, David tuvo temor, David tuvo dudas. David se equivocó, pero nunca rehuyó el llamado de Dios. Pero nunca dijo que no iba a cumplir con lo que Dios le había mandado. A pesar de sus dudas, a pesar de sus errores, a pesar de lo que estaba viviendo, a pesar de las consecuencias de sus decisiones, David nunca rehuyó al llamado que Dios le había hecho. Y siempre trató, a pesar de él mismo, siempre trató de cumplir con el llamado que Dios le había hecho. Por eso la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, no porque estuviera libre de errores, no porque no fuera un hombre que no tuvo temor, sino porque él decidió obedecer, porque él decidió seguir adelante a pesar de todas las cosas que estaban en contra de él. Porque cuando estuvo delante de él esa gran responsabilidad, a pesar de ser un muchacho, David no corrió, sino que se postró delante de Samuel y el aceite de la unción empezó a derramarse sobre su cabeza, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La vida de David, hermanos, a partir de ese momento no fue fácil. Pero tampoco fue la vida de los profetas fácil. Tampoco la vida de los apóstoles fue fácil. Tampoco la vida de todos los que han decidido servir al Señor es fácil. Porque la vida de servicio a Dios no es fácil. Nunca. Nunca. No es un camino de rosas. No es solamente una buena profesión de la que vamos a vivir bien, hermanos. El camino de servir al Señor es difícil y está sembrado con lágrimas. Por eso Jesús tuvo que decir: los que con lágrimas sembraron, con gozo recogerán sus gavillas en el día del Señor, no en este tiempo presente. Y no los quiero espantar, y por supuesto no es para que nadie diga: ay, no, yo mejor no sirvo al Señor. No, hermanos, con toda razón. Tenemos que servir. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. David atravesó por muchas dificultades, y muchos de sus salmos, que ahora nos bendicen a nosotros, reflejan el dolor por el que él atravesaba. Salmo 42:3: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El aceite derramado sobre su cabeza por Samuel le imponía una gran responsabilidad. De la misma forma que las lenguas de fuego sobre los primeros cristianos en el aposento alto, y de la misma forma en que el Espíritu Santo se ha derramado sobre cada uno de nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones. Hermanos, la historia de David, junto con las otras historias que hemos visto, son historias que se han ido entrelazando a lo largo de los siglos y no terminan con el nacimiento de Cristo. Estas historias representan, hermanos, nuestras vidas. Representan la forma en que Dios nos ha llamado a nosotros en este presente siglo, en esta generación. La forma en que nos ha hecho partícipes de ese plan tan maravilloso de redención que se sigue entretejiendo a lo largo de los siglos hasta que Cristo venga y se consumen todas las cosas.
Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido primeramente, por supuesto, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de los deseos egoístas. Jacob y Raquel, Boaz y Ruth, David, llegaron a ser participantes de la naturaleza divina en el tiempo que les tocó vivir, en sus generaciones. Pero no fue fácil para ellos, hermanos. Sus historias, como las hemos visto, no fueron nada fáciles en algunos momentos. Hubo ocasiones en que se sintieron desfallecer, que las puertas se habían cerrado, que Dios los había abandonado. Pero cada vez Dios les recordaba que Él estaba ahí, sosteniéndoles, dándoles la fuerza que necesitaban, dándoles las estrategias y la sabiduría para enfrentar a un mundo que los quería hacer fracasar. Y gracias a Dios, que los protagonistas de nuestras primeras 3 historias cumplieron su propósito. Lograron atravesar cada tormenta que se les presentó. Estas 3 primeras historias se enlazarían sin que ellos lo supieran, sin que ellos ni siquiera lo sospecharan. Pero sus historias se enlazaron después de muchos siglos a la final y gran historia de Belén, que sería recordada por el resto de los siglos hasta nuestros días. La historia del nacimiento de Jesús, que va a ser nuestra siguiente historia. Hermanos, como les he dicho en muchas ocasiones, nuestras historias se siguen escribiendo igual que se escribieron las historias de Belén, en aquella Belén Efrata, la más pequeña de las familias de Judá. Nuestras historias quizás son historias que empezaron con un evento de dolor, quizás en medio de una infancia difícil, orfandad, o a partir de la pérdida de un ser amado. Quizás nuestra historia empezó como David, sin saber lo que venía delante y a lo que tendríamos que enfrentarnos. Lo que sí sabemos es que fuimos llamados a ser participantes del llamado celestial, que ahora somos parte de un linaje real, de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios a precio de sangre, con el único propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nunca perdamos de vista, hermanos, este momento. Nunca perdamos de vista el propósito por el que Dios nos llamó. Aunque de momento no lo veamos, ni lo alcancemos a entender. Quizás ese plan se cumplirá generaciones más adelante. No lo sabemos. Pero ahí está. El propósito de Dios para tu vida, para mi vida, ahí está todavía. Obedece al Señor Jesús. Ama al Señor Jesús. Sigue al Señor Jesús. No te rindas. No te hagas a un lado. Persevera. Y aunque vengan tormentas a nuestras vidas, recordemos que la promesa de Dios es que siempre tendremos paz, aún en medio de la tormenta. Padre, muchas gracias por esta historia tan hermosa. Gracias, Señor, por lo que tuvo que enfrentar este hombre llamado David, aún siendo un muchacho, donde su historia, Señor, se empieza a formar en aquella ciudad de Belén, donde sus antepasados escribieron historias de dolor y de victoria, y donde
un descendiente directo de él, muchísimos siglos después, escribiría nuestra propia historia de salvación, redención y vida eterna. Señor, gracias porque en esta historia entendemos que tu propósito se sigue cumpliendo. Nosotros ya no tendremos que morir por la humanidad. Nosotros ya no tendremos que hacer ese tipo de sacrificio, pero ahora nosotros tenemos que difundir el mensaje de que ese Salvador nació, de que esa salvación está disponible para todo aquel que cree, que ese yugo de esclavitud del que hablaba Isaías ahora se puede romper gracias a la unción del Espíritu Santo. Señora, que ahora hay un linaje real al cual nosotros podemos pertenecer. Señor, tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Permite, Señor, que estas historias, que esta temporada, que este tiempo de reflexión, Señor, acerca de la Navidad, nos vuelva a hacer entender la importancia del propósito de nuestro llamamiento en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis amados hermanos. Gracias por acompañarnos en este mensaje, en esta predicación del día de hoy. Si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana y gracias a todos por su apoyo. Por favor, ayúdenos a difundir, a compartir este mensaje para que pueda llegar a mucha más gente. Que el Señor les bendiga, hermanos, y tengan una excelente semana.